colocar? ¿De la célula T o de la célula D? ¿O de la línea mieloide? Porque es mieloma múltiple. Ojo, que es mieloma múltiple. Y lo remarco. Si dices inmunoproliferativa, ¿de la inmunidad innata o de la adaptativa? Innata. Vamos entonces a colocarlo acá y ojo acá, me lo va a sustentar por aquí, ¿ya? Innata dice unos, adaptativa dice otros, ¿ok? No, pues no te pido consejos, Juan Carlos. ¿Por qué de la inmunidad adaptativa? ¿Por qué no de la inmunidad innata? Adaptativa porque afecta a las plasmáticas. Y de la inmunidad innata, ¿por qué buena moza? ¿Ya? ¿Está rápido? Cae bien esta chiquita, ¿no? No, cae bien. No siempre las raíces latinas, aunque generalmente en ciencia las raíces latinas se define el concepto. Luego hay excepciones, exclusiones, que en este caso es así. Todo el mundo nos seguíamos por esta raíz, iríamos a la línea mieloide, pero no es así. No es así, corresponde a la inmunidad de tipo adaptativa, ¿sí? Es proliferativa, que conduce a una serie de deficiencias sistémicas y orgánicas. Es una enfermedad inmunoproliferativa, obtenemos de la línea linfoide, de la inmunidad adaptativa, acá está, linfoide, que conduce a deficiencias multiorgánicas. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque las líneas linfoides que están incrementadas son únicas y exclusivamente los linfocitos B del tipo CD, ¿qué? CD China 5 5A. Ven para acá. Dame la regla de la interleuquina, ¿dónde está? Si no son 5A, son inmaduros. ¿Cómo pretende que una célula B inmadura pueda proliferar y producir plasmocitos? Entonces cambiamos el CD5A, ¿por qué otro CD5? ¿Por qué otro CD5? CD. ¿Okay? Todos estos se pueden activar para convertirse en ¿qué? Las o células plasmáticas. ¿Quién los induce a activarse? Las interleuquina producida por los linfocitos T helper 2, ¿cierto? Que van a producir única y exclusivamente la interleuquina en grandes, lo coloco así. ¿Qué significa esto? En grandes atribuciones, en grandes, ¿cómo podríamos decirlo?
cantidades, proporciones, ¿sí? En gran actividad. Aquí interleuquina 2 te voy a dar por las orejas. Ya han dicho no. Otra vez. Ven para acá hoy. Ven para acá. Lo van a colgar Por lo menos lo intento. en base a ti, aficionadores, estamos aprendiendo todo. La interleuquina 2 es una interleuquina autogena que está para activarse la misma célula y para que se activa ella misma. En este caso es atributo de los linfocitos TCD8 de la natural killer. Vaya. Y de algunas CD4 inflamatorias. De algunas CD4 inflamatorias, ¿ok? ¿Está claro, Juan Carlos? En este caso es la interleuquina 6 y únicamente 6. ¿Con qué esta interleuquina 6 va a tener receptores dónde? En los linfocitos de maduro de cualquiera de estos estilos. ¿Estamos? Y además, esta interleuquina 6 también va a tener receptores ¿cómo se llaman estas células? Osteoclastos. No voy a grabar lo que he dicho. ¿De acuerdo? Otras células blanco, células diana. Ahora bien, si que estos plasmocitos están, miren acá, inducidos por una gran cantidad de interleuquina C, ¿qué significa? Que estos plasmocitos van a ser uno solo o van a ser gran cantidad de plasmocitos. ¿Dónde se maduran los plasmocitos? ¿Dónde se maduran los linfocitos B? ¿Dónde se maduran los linfocitos B? La médula ósea o el hígado embrionario o fetal, que en este caso no corresponde. La médula ósea. Entonces, acá, ¿no? Vamos a colocarlo acá con rojo, ¿ya? Sí, pues estos osteoclastos vamos a sacarlo más a la superficie, ¿no? La médula ósea. Colocamos ahí los osteoclastos, ¿ok? Entonces, estos plasmocitos que se han hiperactivado en grandes cantidades, ¿a dónde se van a proliferar? En la médula ósea. Entonces, en la médula ósea se infiltran, por eso que se lo conoce, que también por esta actitud como cáncer de ósea. ¿Estamos? Porque se infiltran. Muy bien. Y estos plasmocitos que estamos acá van a producir ¿qué cosa? Grandes, ¿qué se lee? ¿Qué se lee? No, es que de repente yo me alucino que lo que yo escribo, yo interpreto o diseño en mis gráficos, ¿se entiende? De repente yo me estoy alucinando, ¿no? Por eso yo quiero saber si mi iconografía que estoy utilizando se entiende. ¿Qué se lee acá? Concentraciones normales o elevadas. ¿De qué? No, ¿por qué te quiero? Todo entiende mal tú. Yo creo que está bien dicho, ¿no? Ahora bien, ¿cuál de las inmunoglobulinas es la que se encuentra normalmente en mayor concentración frente a las demás?
¿Cuál de las inmunoglobulinas es la que se encuentra en mayores concentraciones? La inmunoglobulina G. Si imagínense ustedes si de por sí ya la inmunoglobulina G está en grandes concentraciones, imagínense ustedes cómo se encontrará en los vasos sanguíneos hiper concentrada, ¿no? ¿Qué va a significar ahí? ¿Una viscosidad normal, disminuida o incrementada? ¿Va a proporcionar qué cosa? Hiper viscosidad sanguínea. ¿Ok? Va una. Va dos. ¿Cuál es otro? Tiffany. ¿Cuál es el otro? La otra célula diana, la otra célula blanca de la interleuquina 6. No me mires así que me escarapelas el cuerpo. ¿No recuerdas? Mira pues la pizarra. Mira la fecha de la interleuquina 6. China. ¿Dónde es la otra célula diana o la célula blanco donde actúa la interleuquina 6? ¿Ah? A ver, ¿dónde? Hígado, Dios mío. Esto sí, fírmelo, por favor, ¿Qué pecado he cometido para envenecerme de tus alumnos? Acá me la estoy pagando, este es el infierno. O sea, cuando me muera, el cielo ya me pertenece, ¿no? ¿Cuál es la otra célula diana? Los osteoclastos. Mira, Tiffany, las flechas y las rutas que se hacen son lógicas, ¿cierto? Pretendo, o de repente yo me alucino que hay una lógica donde yo estoy haciendo. Por eso cuando yo voy a hacer mi clase le pregunto, ¿quieren diapositivas o quieren pizarra de plumón? Pizarra de plumón porque se supone que hay una lógica. Interleuquina 6 es el punto central. La interleuquina 6 es el punto central de tu el problema. ¿Ok? Y acá los puntos blancos. ¿A dónde va? ¿Para? ¿Dónde va la otra flecha? Interleuquina 6. Los osteoclastos. Tiffany. ¿Qué hago contigo, Tiffany? Eso es para andar con el novio, pues. No nos coloca acá osteo. Ya está. ¿Qué hace con los osteoclastos? Al unirse a los receptores. ¿Qué se hace al unirse a los receptores de los osteoclastos para la interleuquina 6? Así es el lenguaje, ¿no? ¿Maricarmen? ¿Qué se hace cuando la interleuquina 6 se une a los receptores para esta interleuquina que está presente en los osteoclastos? ¿Qué es lo que se hace? ¿Sesión osmótica? ¿Sí? Descalcificación ósea, evidentemente, lo que va a ocurrir ¿y a dónde va este calcio? Perdón. ¿A dónde va este calcio? Va a decir pérdida de calcio en huesos, ¿no? Pérdida de ¿a dónde va este calcio que se ha perdido? A la sangre. A la sangre, lo que va a ocasionar qué cosa? Hipercalcemia.
Hipercalcemia. Hipercalcemia más la producción de IgG acá va a incrementar, miren ustedes, la ¿eso es normal? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son las circulaciones de los microvasos. ¿No están los microvasos? Y su blanco de la hiperología sanguínea, cerebro, ¿cuáles son las consecuencias? Alteraciones neurológicas en el paciente, alteraciones neurológicas. ¿Como consecuencia qué cosa? Desvanecimiento. ¿Estás anotando, Tiffany? A ver. No he colocado nada. Desvanecimientos. Vaídos. Pérdida de memoria. Pérdida de memoria temporales. Por eso a veces me parece que tengo este problema porque los viernes en la noche me olvido dónde vivo. El día lunes recién me acuerdo, ¿verdad? Y el día vivo por Pablo. 6 de la mañana, ¿verdad? Cerebro entonces, ¿qué más? Ojos, visión borrosa. Visión borrosa. Y el órgano, pobrecito, que siempre paga pato. Riñón, con una insuficiencia renal, ¿no? Y R. Crónica. Crónica. ¿Sí? Sería bueno que se vea cuántos son los niveles de urea y de creatinina. Pero sí, lo que estamos seguros es como esta dificultad crónica, hay la presencia de proteinuria. Y como signo de esta proteinuria, una proteína Benzelium. La proteína de Benzelium. ¿Qué es la proteína de Benzelium? ¿Cuál es la proteína de Benzelium? ¿Quién es el alumno Moncada, ¿quién? ¿No? ¿Tus pestañas son tuyas o prestadas? No, prestadas no. No, pues la que tienes ahorita. O sea, las dos, bueno. Es que están ahí de que o sea, son mujer vanidosa. Teniendo bonita pestaña como Tiffany, te pones ahí una que parece. Raya tus lentes ahí con ese pestaña. ¿Quién es Gaitán? ¿Alumno Gaitán quién es? Soy Gaitán, ¿sí? ¿Puede usted? Gaitán es él. A ver, Gaitón. ¿Cuál es la inmunoglobulina que es el problema acá? ¿Cuál es la inmunoglobulina problema acá? Todo esto que estamos viendo. La G. Entonces la proteína de Bence-Jones la proteína de Bence-Jones no son otra cosa que es uno de los componentes de la estructura de la inmunoglobulina que está produciéndose en forma incrementada, vale decir exagerada. ¿Cuál es? Si la inmunoglobulina G normalmente es esta, si la inmunoglobulina G
normal es esta. Gaitón, estamos acá, puedes estar coqueteándote, enamorándote con este lado, no sé quién es quién ahí. ¿Esta es la cadena pesada o liviana? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gama, no cama. Y la cadena liviana sería, esta sería la cadena liviana, capa, y esta, lambda. No es alfa, es lambda, así escribe lambda, porque alfa sería así, ¿no? Entonces, esto es lo normal de una inmunoglobulina. Una cadena pesada, alfa, capa, perdón, pues cadena pesada, lambda. Pero en este proceso del mieloma múltiple se da una producción asincrónica, vale decir, no normal de la cadena liviana frente a la cadena pesada. Vale decir que se van a producir 2 o 3 o 4 más. ¿Sí? ¿A dónde va esto? Estas proteínas, cadenas pesadas en exceso al riñón para presentarse como filtración, como la proteína BCA. ¿Está claro? Tiffany, ¿está claro mi diagrama o me alucino que mis diagramas son bonitos? ¿Se entiende? No, porque de repente la otra noche me desperté a las 4 de la mañana preocupado. No, no es mentira. De que yo me alucino de ser buen docente. No, de verdad, de verdad. Porque esas notas, porque me alucino que mis gráficas, mis diagramas que se hacen en la pizarra realmente se entienden. Y los alumnos, por quedar bien conmigo, dicen sí está bien. Entonces, si no está bien, no me dejo entender, tenemos que cambiar de estrategia, ¿no? Es lo normal. Pero ¿se entiende o no se entiende? Cuando vienen caminando la mano conmigo, creo que va bien la cosa, ¿no? Pero el que se pierde por estar como Tiffany mandando mensajes a un flanco, al otro flanco, obviamente, pues, basta un segundo que se desvincule, se fregó. ¿Cierto? Muy bien, ese es el mieloma múltiple. Muy bien, vayamos a las pruebas serológicas. Estas son proteínas solubles o insolubles. Solubles. Por tanto, toda proteína soluble, para que pueda ser investigada en laboratorio, lo que in vitro ocurre, in vivo lo podemos simular. O lo que lo llaman algunos programas de History Crowd, ¿cómo se llama? Reeditar, remedio. Bueno, eso. Lo imitamos y la prueba, ¿cómo le llaman? Remedar, reeditar. Bueno, ya ahorita se me va a acordar. Prueba de laboratorio para diagnóstico. Para estas pruebas es la reacción serológica de precipitación. ¿Por qué? Porque son proteínas solubles. Y la prueba específica de precipitación es la inmunoelectroforesis. Esta prueba de inmunoelectroforesis, ya no lo pongo completo porque lo conocen, es solamente cualitativa. Porque dice, ¿existe? No existe. Está en mayor, en menor o igual concentración frente al estándar. ¿Cierto? Pero ¿es basta o se debe cuantificar? ¿Es basta que te diga está incrementado o disminuido o se debe cuantificar? La cuantificación es importante porque de acuerdo a la cuantificación te da el grado del problema, el grado de la enfermedad. Y de acuerdo tienes que tomar determinaciones rápidas o ser un poco conservador. Ser agresivo en el manejo del paciente o conservador. Por esa actitud, muchos pacientes se mueren, lo condenas a muerte o lo condenas a padecer un poco de tiempo, pero lo sacas, ¿no? Lo sacas a la vida. La actitud del médico es importantísimo de acuerdo a la interpretación del cuadro clínico de los valores. Se lo digo personalmente por la muerte de mi hermano, por una incapacidad de manejo de interpretar
dar resultados con más tamaño. Bueno. Esta es cualitativa. ¿Se debe cuantificar? Sí, para ver de cuánto hay para ver la gravedad del problema. Y la cuantificación se hace por una representación que se llama la inmunodifusión radial. La inmunodifusión radial. Vale decir, esto es cuantitativa. Eso quiere decir cuánto de cadena de capa existe, cuántos gramos o miligramos por decilitro o picogramos de cadenas ligeras lambda. ¿Y cuánto de cadena gamma? ¿Cuánto de cadena gamma? ¿Qué nos significa el estudio de la cadena pesada? ¿Para qué nos sirve identificar la cadena pesada? Es lógico, ya no te obnubiles. ¿Para qué nos sirve identificar o estudiar a la cadena pesada? ¿Ah? Para así saber si es inmunoglobulina G, M, D o E o A. Lógico, pues. Lo que diferencia de una inmunoglobulina a otra inmunoglobulina, ¿qué cosa es? La cadena pesada. Lo demás, cadena de capa y lambda son iguales para todos. ¿Qué pasa si yo le induzco a la prueba de inmunoelectroforesis a la cadena pesada gamma? Y me sale 0. ¿Diré que es un mieloma de inmunoglobulina G? No. Puede ser un mieloma de inmunoglobulina D. O A. No debemos. Porque DM ya correspondería a lo que se llama la macro globulinemia de Wanders. No. Pero antes de esto, antes de toda esta historia, yo acá otra accesoria al mieloma múltiple, no del problema de la viscosidad sanguínea, sino el problema ya del mismo mieloma múltiple. Otra manifestación clínica por infiltrado de plasmocitos en médula ósea. ¿Ven cómo lo estoy uniendo? Para ver la manifestación. Se da como anemia, trombocitopenia. Me estoy olvidando. ¿Por qué anemia? ¿Por qué leucopenia? ¿Por qué trombocitopenia? ¿Se entiende el diagrama? ¿Se entiende el diagrama? Que estoy uniendo esta consecuencia con esta causa para dar esta consecuencia con el paciente. Todo esto es el paciente, ¿no? La manifestación es externa. Anemia, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque si la médula ósea tiene un espacio, dime esto. Iba a decir, porque el aumento de producción de plasmocitos va a estar prioritario la producción de plasmocitos que va a inhibir, como decir, la médula ósea roja, la producción de glóbulos rojos, de leucocitos y también de las... Muy bien, Greco, ven para acá. Ven para acá, Uno tiene que ser. Eso sí, fírmenlo para el Para Instagram. Si que el espacio geométrico o área de la médula no te vaya a crecer es X y corresponde a todas las líneas celulares de la médula ósea de la stem cell que pueda perder, línea megacardiocítica, línea roja o intersticial, línea blanca,
se pide que cada línea celular tenga un espacio donde desarrollarse para producir y expresarlo en el tejido óseo, en la sangre. Y luego en la sangre, perdón. Si que los plasmocitos están invadiendo un espacio que no le corresponde, ¿la línea roja se producirá en grandes cantidades? No. Menos cantidades de expresión en anemia. Y la anemia de qué cosa va a dar? Las otras manifestaciones: fatiga en la marcha, decaimiento, palidez. ¿Estamos? Hola. How are you, my friend, my brother? Leucopenia, por la misma razón de que le da espacio a la línea mieloide y a la línea linfoide. Por lo tanto, infecciones recurrentes. Y la trombocitopenia, la megacariocítica, se verá arrinconada y no sé qué cosa. Plaquetas, lo que va a ocasionar qué cosa, defectos en la coagulación. ¿Estamos claros entonces? Entonces, miren, hemos comenzado por el inicio y vemos a las consecuencias. Si nosotros podíamos comenzar por acá, vamos a terminar acá, ¿o no? Entonces nosotros podríamos coger de cualquier punto de esta gráfica. De repente comenzamos acá y nos disparamos para acá y para allá. ¿Cuántas preguntas creen que puede hacer de esto de acá? Todo el examen, ¿no? ¿Sí? Entonces ven que inmunología es una fuente de inspiración terrible para poder hacer exámenes, ¿no? Solo ese tema, el examen final. Entonces bien. Pero para el diagnóstico inicial de esto, ¿cuál es la prueba inicial de diagnóstico para saber si existe o no existe el paciente con esa característica de musculo final que están de rojo, las características finales del paciente? ¿Sí? ¿Cuál es la prueba inicial para poder comenzar el estudio? Te voy a dar por las orejas. ¿What? ¿Qué has dicho? La bioquímica de proteínas totales y fraccionadas. La prueba bioquímica de proteínas totales y fraccionadas se da la relación de albúmina, son los dos componentes de las proteínas, y las globulinas, ¿cierto? En las globulinas solamente queda es una sola, o se dispersa o se comprende en varias fracciones, en 4 fracciones, ¿sí? Pero en la bioquímica solamente te da esto, pero ya sabemos que la globulina tiene alfa 1 globulinas, alfa 2 globulinas, beta globulinas y las gamma globulinas. ¿La prueba bioquímica rutinaria lo puede hacer esto? No. Entonces, para nosotros saber cuál de las porciones de las globulinas o las albúminas, de las albúminas o de la proteína fraccionada está incrementada, inducimos de la prueba bioquímica a la electroforesis de proteínas. La electroforesis de proteínas es una prueba tan maravillosa que nos permite bandear o diferenciar cuál de las componentes de las proteínas está normal o incrementada o disminuida. ¿Sí? Mediante esta prueba, entonces, nosotros podemos decir llegar a inducir el diagnóstico. ¿Ok? Entonces decimos, en la electroforesis de proteínas es una prueba, bueno, que no voy a indicar aquí porque eso lo hacemos en el Hospital Las Artes de 2004.
492. Y afortunadamente este humilde servidor fue el que lo puso a punto esa prueba, no antes de ir a Francia. Hacíamos el triunfo de líquidos, de hemoglobina. Entonces, esta prueba, al finalizar todo el proceso, nos permite obtener una gráfica que nos da una interpretación y una lectura. Es parte de la hermenéutica y del interaccionismo simbólico. ¿Tú sabes qué es eso? La hermenéutica, el interaccionismo simbólico. Ay, caramba, en mi país, en Amazonas, todo eso nos enseña desde los 5 o 6 años. Nos va a dar una gráfica de este tipo. Una gráfica de este tipo, donde la gráfica normal del retroceso de proteína es esta: albúmina, alfa 1, alfa 2, beta, beta y, perdón, gamma globulinas. Repito, ¿qué es esto? Alfa 1 cojudo, albúmina. Albúmina, te dije. Todo esto es las globulinas, donde acá sí, ¿qué es esto? Alfa 1, este será alfa 2, esta beta, esta beta y esta gamma globulina. Esto es interpretación. Esto se lo estoy regalando porque ya cuando lleguen al séptimo octavo ciclo, o en todo caso el día profesional, sí o sí lo van a tener que interpretar. Así como el electrocardiograma, que es sencillísimo, esto es más especial. ¿Por qué alfa 1, alfa 2, beta y beta? Porque usa patologías como por ejemplo fibrosis hepática, síndrome nefrótico, síndrome crítico, se puede determinar gracias al elemento o al comportamiento de esta data. Pero nos interesa la gamma globulina. ¿Por qué? Porque en la gamma globulina están las inmunoglobulinas. Y acá en este punto está la inmunoglobulina problema. ¿Cuál es? La G. Eso es lo normal. Si esto estuviese decrecido, ¿sí se terminó? Decrecido, o sea, más achatado, disminuido, ¿cómo se vería? ¿Normal? ¿O sería una hipogamma globulina mono o policlonal? Si tenemos que cada inmunoglobulina es un clon. Policlonal. Si esta curva estuviese achatada, no existiese, ¿cómo se llamaría? A gamma globulinemia, ya no policlonal porque ya sabemos, y correspondía acá a la Pluto. Claro, pues no hay inmunoglobulina, no hay proteína. Miren cómo se relaciona, ¿no? Hemos pasado de una pizarra a otra, sin que sea el caso. Pero el caso de mieloma múltiple que nos ocupa ahorita, ¿cuál sería la gráfica? No hay, lo vemos en el chat, ¿no? Albúmina, alfa 1, alfa 2, beta, beta y gamma globulina. ¿Cómo se llama esa gráfica? ¿Cómo se lo podría entender? ¿Hipogama o hipergama? Globulinemia, poli o monoclonal. ¿Qué pico está incrementado? Recién ahí decimos sí, es una gráfica típica de mieloma. Y luego inducimos a qué? Luego inducimos a qué? ¿Está claro? Para decir, ya saber cuál inmunoglobulina y cómo están las cadenas de esta capa y capa. ¿Está claro? Understand? ¿De que vous avez compris? ¿Capichi? ¿Entendés quechua? Bien. ¿Cuál patología es similar a esta? Excepto algunos gráficos
¿Cuál patología es común igual a esta? Común a alguna cosa. La macroglobulinemia de Walder. ¿Cuáles son las cuestiones iguales? Pero evidentemente no a la G, sino a la M. A la inmunoglobulinemia. Sino a la M va a pensar que el tiempo le está mandando a la M. ¿Ya, Mari Carmen? ¿Ya? Un pico, una hipergamaglobulinemia monoclonal dirigido a la inmunoglobulina M, que tú no tenías que configurar con qué pruebas. Y no solamente para la cadena de campanada, sino sobre todo para la cadena pesada. Si que la cadena pesada G está negativa, y si la mu sí que manifiesta en grande consistencia será macro. ¿Qué otras cosas similares con la macroglobulinemia de Walder son? Incluida bencenil. Incluido bencenil. ¿Está claro? Estamos en inmunología, se interesa un tejido, con la filograve, me interesa un tejido en la actividad de todo serio. Yo no me meto en la actividad de todo serio. Yo respeto a los producentes y no tomo el tiempo de producir. A mí me interesa que sean inmunólogos. Que entren a la filosofía de la existencia libre. No que cuántos huesos existen, que cuántos músculos, que dónde se insertan. Eso no ha pasado desde el Cromañón, no ha cambiado. ¿No ha cambiado? ¿Ha cambiado? No ha cambiado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Maravilloso, ¿no? Maravilloso, ¿no? Entonces, mire cómo nosotros podemos concatenar algunas patologías, ¿no? Nesenov, ¿han visto? ¿No han visto Nesenov? ¿No han visto Nesenov? Nesenov es igual que timoma. Nesenov es igual que George. Exactamente igual. Pero la única diferencia entre Nesenov y George es que existe o no existe paratiroides. ¿Qué nos importa la paratiroides en el sistema inmunitario? Pero las consecuencias son todas las que hemos visto. ¿Estamos? De las otras patologías de las inmunoglobulinas, bueno, de alguna manera le hemos estado viendo, hipogama, hipergama, gamma, qué sé yo, por disfunción de los linfocitos B. Los linfocitos B son o no son funcionales en cuanto todo sobre el tipo endoplasmico rugoso está perfectamente constituido, y dos, que quitan los receptores para la interleuquina. Si los linfocitos B no están maduros, no existen receptores para interleuquinas 4, 5, 6. ¿Cuál es la consecuencia? A gamma globulina. Entonces, en los minutos que quedan, lean sobre la célula vellosa. Así que creo que 8 o 10 respondes. ¿Y quién va a responder células vellosas? Células vellosas.